Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal de Código, Nodos y VFX. Yo soy Andrés, desarrollador de videojuegos indie, y bienvenidos a un nuevo video del curso de Unreal Engine 5 con C++. Y en esta clase vamos a trabajar sobre las animaciones de nuestro personaje, por lo menos las animaciones básicas de movimiento. Aprovechando que el capítulo anterior nosotros ya vimos cómo es la creación del carácter y ya vimos cómo podemos implementar inputs dentro de Unreal Engine utilizando C++, que en este caso son los inputs de movimiento del personaje. Una cosa bastante importante que me gustaría en este caso aclarar, que me olvidé de decirlo en el capítulo anterior, es que el tema de los inputs, si nosotros bien es cierto lo trabajamos enteramente en C++, es algo que también podemos trabajarlo a nivel de editor y pasar a través de punteros, esos assets, en este caso el input action y el mapping context, al código fuente. En capítulos posteriores vamos a ver cómo podemos hacer esto de pasar elementos, asset o cualquier otra cosa que nosotros tengamos dentro del editor al código fuente de C++. Ya vamos a ver eso, cómo lo podemos hacer en capítulos posteriores. Pero como digo, el tema de los inputs es algo que sí también lo podríamos haber hecho dentro del editor. El objetivo y el motivo por el cual lo hice netamente en C++ era para demostrar que sí se puede trabajar todo ese tema dentro de C++ y aparte esto nos sirvió como ejemplo y como práctica para el tema de creación de nuevos objetos dentro de Unreal Engine, ayudándonos en este caso de New Object. Ese fue parte del objetivo de ese video en sí. Pero bien, habiendo aclarado aquello de ahí, pues vamos a trabajar, como digo, sobre las animaciones de nuestro personaje. Y para poder trabajar sobre animaciones, en este caso para nuestro personaje, una de las primeras cosas que vamos a necesitar en este caso son assets. Yo tengo aquí uno que se llama Pistol and Inset, que si no mal lo recuerdo le pertenece, bueno, o el artista en este caso de este set de animaciones es uno llamado Kubol dentro del Marketplace. Y él posee en este caso set de animaciones muy buenos, son muy recomendados y están a un muy buen precio, o sea, no son excesivamente caros. Y son animaciones muy buenas, de muy buena calidad. En este caso, él nos da animaciones tanto del tipo in place, en este caso son animaciones que el movimiento lo hace siempre, por ejemplo, el movimiento, por ejemplo, mi personaje caminando hacia adelante, pero siempre lo hace sobre un mismo punto. En este caso no tiene movimiento tal cual, o sea, el root motion, en este caso, o el hueso root del personaje no se va moviendo por el escenario, sino que siempre está en un punto fijo. Y también nos da animaciones del tipo root motion, que en este caso cuando nosotros queramos trabajar sobre root motion, ese tipo de animaciones nos vienen mucho mejor. Esas animaciones nos ayudan con el tema del realismo y nos puede llegar a dar un movimiento mucho más realista, a pesar de que dentro del trabajo con código, bien sea con C++ o con Blueprint, existen diferentes algoritmos y diferentes estrategias que se pueden seguir para poder tener un locomotion muy realista sin la necesidad de tener root motion en este caso. Pero el root motion ya de por sí te genera mucho más realismo en el movimiento del personaje en sí. Pero el root motion es más difícil en este caso de procesar y aparte tiene otras desventajas principalmente sobre el tema de juegos multiplayer. Aunque no sabría decirle si en Unreal 5 de pronto ya se solventó ese problema que tenía el root motion con el tema de los multiplayer, pero bueno, es algo que lo veremos mucho después. En este caso yo no tengo la carpeta porque ya la eliminé, como no vamos a hacer uso de root motion para este curso y solamente de in place, pues en este caso pues me tomé el atrevimiento de borrar en este caso los assets que descargué en este caso para este proyecto de aquí. Otra ventaja que también nos da en este playset o bueno, o en los diferentes sets de animaciones que nos da este artista, también nos dan los en offset en este caso para hacer que nuestro personaje o bueno, pueda deformarse en base hacia donde él está mirando, hacia arriba, abajo, izquierda, derecha, etcétera. Entonces, él también nos da bueno, en el set de animaciones también nos da en este caso los en offset. Así que este es el pack de asset que vamos a hacer uso. Se llama Pixel Landing Set. Tiene otro que se llama Rifle Landing Set, que son los dos que yo adquirí hace un tiempo atrás. Y también tiene uno para coberturas, que no me recuerdo cómo se llama. Creo que se llama Cover and Inset o alguna cosa así, que también es bastante recomendado. No sé si habrá subido más set de animaciones, porque en realidad tengo tiempo que no reviso el Marketplace para todo este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a hacer uso de esta set de herramientas principalmente por el motivo de que en este set de animaciones él nos brinda el movimiento en 8 direcciones. Y para este curso me gustaría poder seguir ese tipo de locomotion sobre nuestro personaje. En este caso nos da el movimiento hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha, adelante, izquierda, atrás, derecha, atrás, izquierda.
Entonces él nos da en este caso esos tipos de animaciones para simular en este caso ese tipo de movimiento o ese tipo de locomotion para nuestro personaje. Es por ese motivo que seleccioné este pack de asset. En este caso, si ustedes tienen la posibilidad de conseguirlos, como digo, yo se los recomiendo muchísimo. No son muy caros, creo que están alrededor de los $60 cada pack de asset. No es tan costoso porque hay packs que son mucho más caros y personalmente no son tan buenos como los que proporciona en este caso este artista. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en esta clase y vamos viendo los diferentes ahorita inconvenientes y las diferentes implementaciones que vamos a poder hacer con el tema de la animation, de las animaciones, el animation blueprint y el anim instant, que en este caso es el apartado C++ que nosotros vamos a ver. Entonces, dentro de aquí la carpeta content, yo tengo creada una carpeta blueprint que de momento no tiene nada. Y dentro de esta carpeta vamos a crear todos los blueprints que derivan de las clases que nosotros tenemos en C++. A final de cuentas, casi siempre vamos a tener que recurrir a blueprint de una u otra forma. Normalmente yo utilizo blueprint únicamente para setear valores o cuando quiero escribir una lógica que no es muy extensa, no es muy pesada, ya que el tema de una lógica más extensa, diferentes algoritmos, diferentes cosas, prefiero delegárselo a C++ para ganar algo de rendimiento. En el caso de Blueprint, pues perdemos un poco de ese rendimiento, pero hoy en día ya no existe tanto, o sea, tú puedes tener un juego enteramente escrito en Blueprints y vas a tener probablemente casi el mismo rendimiento que un juego escrito en C++, por lo menos un juego mediano a juegos pequeños, ya juegos mucho más grandes, con mucho más procesamiento, con muchas más clases, es preferible usar C++ porque es más fácil de gestionar y aparte de que tienes la ventaja de ganar algo de rendimiento. Entonces, yo Blueprint lo utilizo principalmente para setear valores o para lógicas muy sencillas. Entonces, ahorita vamos a crear un Blueprint para mostrar un poco el inconveniente que tenemos con la implementación actual. Vamos a crear un Blueprint derivado de carácter, no, vamos a crear un Blueprint en este caso que va a ser derivado de la clase que nosotros escribimos en C++. Bórrala. No sé por qué no la borraste. Perfecto. Entonces, Blueprint Class. Y en este caso, para poder derivar de una clase que no sea de las Common Classes, que son las que Unreal normalmente nos facilita y aparte utiliza el código base de carácter, por ejemplo, que fue el que creamos hace un momento de forma errónea. Aquí yo le puedo decir, oye, no, yo no quiero de ninguno de estos Common. Yo quiero de una clase muy específica, que en este caso era Main Character. Perfecto. Entonces, seleccionamos y vamos dándole un nombre. Normalmente por convención se sabe poner BP al principio, a pesar de que tampoco afecta demasiado. Pero muchas veces sí es recomendado prefijar a veces las clases. Esto es una clase en pocas palabras. Es como que yo creara una clase dentro de C++. Solamente que no utilizo código escrito de C++, sino que utilizo código visual de Blueprint. Entonces, no es necesario prefijar, pero sí es bastante recomendado. Y normalmente en Blueprint se lo prefija siempre con BP su guión. Y en este caso, pues, main character. Para poder diferenciar entre la clase de C++ y poder diferenciar entre la clase de Blueprint, porque yo también puedo crear Blueprints derivados a partir de esta clase que yo tengo de aquí. Entonces vamos abriendo en este caso el Blueprint. Aquí vamos a tener que tener algo de paciencia porque estoy en mi laptop y mi laptop no es lo suficientemente potente. De hecho, por ahí tengo unos que otros lagueos y diferentes problemas que puedo llegar a tener por el motivo una que tengo abierto OBS, ya mismo tengo que abrir Visual Studio, esta máquina no tiene mucha memoria, tiene apenas 8 GB de RAM, entonces ya mismo Windows va a comenzar a comerse mi disco duro para poder darle en este caso pues la mayor cantidad de memoria al programa de Unreal Engine. Entonces son problemas en términos de hardware que tengo que ir solucionando con el pasar del tiempo. Pero ven, aquí tengo mi clase en este caso y sobre el mesh vamos asignándole el mesh de, en este caso, del pack de assets que tengo, que vendría a ser este SK Mannequin. Perfecto, entonces esto vamos a posicionarlo más o menos para que esté centrado con la cápsula más o menos, no tiene por qué ser perfecto, yo creo que en este caso está bien. Y vamos rotándolo en este caso para que el forward vector en este caso perteneciente a este mesh esté alineado con el forward vector en este caso del actor, que normalmente se sabe utilizar un arrow component para demostrar cuál es el frente en este caso del actor a nivel de Unreal, ya que el forward vector en Unreal es X positivo. Esto es importante.
Entonces ahí tenemos el mesh alineado en este caso con el forward vector de este actor o de este carácter en sí. Perfecto, entonces esto compilémoslo, perfecto, esto compila bien. Esto técnicamente no es una compilación, esto es simplemente para ver si hay errores en la escritura del código, en este caso en lo que nosotros metamos aquí dentro del Event Graph, porque aquí yo puedo tener algo que dependa de una referencia y como no estoy inyectando la referencia, pues va a dar error de compilación entre comillas. No es una compilación tal cual, solamente es como un chequeo de sintaxis, nada más de que todo esté bien, pero no es una compilación per se. Perfecto, entonces aquí yo ya tengo el main character y también vamos a necesitar en este caso un game mode. Si nosotros recordamos del capítulo anterior, nosotros dentro del game mode le dijimos, oye, ¿sabes qué? Utiliza la clase de C++ cada vez que tengas que spawnear en este caso al actor dentro de la escena a través en este caso del player star que tenemos por aquí en algún lado tiene que estar, ahí está el player star. Entonces, él va a spawnear en este caso el actor de C++ en el punto donde él encuentra este player star. De momento yo no quiero usar el actor de C++ porque el actor de C++ no tiene la información del mesh que se está usando. Entonces yo quiero decirle, oye, ¿sabes qué? Utilízame este blueprint que yo tengo aquí. Así que tenemos dos opciones. Una, modificar el código de C++ para decirle, oye, ¿sabes qué? Utilízame este main character. O la opción provisional es crear un nuevo game mode y simplemente, bueno, un game mode que derive del game mode base y decirle cuál es, en este caso, pues el default pawn que tiene que spawnear o crear cuando el juego en este caso inicie. Por lo tanto, aquí vamos a buscar, si no me lo recuerdo, se llamaba UE Course Game Mode. Aquí está. Y esto lo vamos a llamar simplemente VP UE Course. Perfecto. Entonces, vamos abriendo en este caso el blueprint. Entonces, no sé por qué me lo abrió acá. En este caso, cuando la ventana en este caso se le abra así de forma independiente, a mí me gusta que siempre se abran todos sobre la ventana principal. Entonces, para evitar este tipo de inconvenientes, nosotros podemos venirnos en este caso y esperemos que reaccione porque ya se está quedando. Perfecto, esto ya reaccionó. Entonces ubiquémoslo en esta partecita de aquí para tenerlo ordenado entre muchas comillas. Entonces, para evitar que esto se abra en una ventana emergente y que se abra en este caso en la ventana principal, tenemos que venirnos en este caso a las preferencias pero del motor, del editor. Y entonces en esta preferencia, en este apartado que tenemos Asset Editor Open Location, aquí dice Default, yo normalmente lo marco para que cada vez que se abra un nuevo editor de asset, sabes que ábrelo sobre la ventana principal, en este caso sobre el main Windows. En este caso ya es más por cuestión de gusto y de hecho esto está mal escrito. Esto debería ser curse. Espera, reacciona, señor Unreal. Y estamos, UE Course, perfecto. Entonces, dentro de las configuraciones de este blueprint, como podemos ver, ya se abrió aquí directamente e incluso me abre una ventana donde solo me muestran los parámetros o la información que nosotros podemos setear dentro del Game Mode en este caso. Como esto para mí es suficiente, voy a trabajarlo en esta ventana, pero en el caso ustedes quieran programar algo en Blueprint, van a tener que darle aquí Open Full Blueprint Editor, en este caso para que también le muestre el Event Graph, el constructor, el viewport y todo ese tipo de cosas. Perfecto. Entonces, uno de los parámetros que nosotros tenemos que modificar en este caso es el default pawn class. En este caso, no quiero que uses la clase de C++, quiero que utilices en este caso la clase de blueprint. Esto es provisional porque probablemente si vamos a simplemente spawnear la clase de C++, probablemente, no estoy 100% seguro de eso. Entonces con esto sería en teoría más que suficiente. Ahora vamos a tener que hacer un cambio adicional y principalmente es en los settings de este mundo. Ya que una cosa importante que nosotros tenemos que conocer acerca de los Game Mode, el Game Mode es un actor que en este caso se crea por cada mapa. Cuando un mapa se carga, uno de los primeros actores a crearse es este Game Mode. Entonces, aquí en el World Setting que se refiere a la información global para este mapa en sí, hay un apartado donde me dice Game Mode y aquí tenemos un Game Mode Override. Entonces yo le quiero decir que cada vez que este mapa se cargue, quiero que cree el Game Mode que nosotros acabamos de crear, que en este caso es VP UE Course. Entonces cada vez que este mapa se cargue,
va a crear este actor que nosotros tenemos aquí, que es el Game Mode. El Game Mode de por sí es un actor. Esto ya lo vamos a ver a mayor detalle cuando vayamos a ver ya el apartado de Game Mode. Pero esto es, digamos, una de las características principales que tiene el Game Mode y una de sus características también más básicas. Perfecto. Y aparte vamos a tener que decirle en este caso al Project Setting, que son los settings en este caso de nuestro proyecto, en el apartado de Match and Mode, aquí también tenemos que decirle cuál es el Game Mode por defecto. Entonces aquí le tengo que decir que el Game Mode por defecto es BP UE Course. Una cosa importante es que Unreal, cada vez que cargue un mapa, él va a intentar crear siempre este Game Mode de aquí, el que nosotros tenemos seleccionado. Pero si nosotros necesitáramos un Game Mode específico para el mapa, en ese caso tendríamos que decirle, antes de nosotros serializar el mapa o guardar el mapa, o antes que nosotros ya construyamos nuestro juego, hagamos build de nuestro juego, si nosotros necesitamos que un mapa específico necesite o use un Game Mode específico, eso tenemos que cambiarlo aquí. Eso es importante en este caso pues de tenerlo claro. Si necesitamos un Game Mode específico para un mapa específico, podemos sobreescribirlo directamente aquí y guardamos el mapa o serializamos el mapa. En este caso es guardar la información ya dentro del fichero de UMap, en el caso de Unreal, en donde ya va a contener toda la información necesaria. Entonces, eso es importante. El que nosotros seteamos, en este caso en Project Setting, es el Game Mode, por decir así, por defecto, que se va a usar en cada mapa, pero si nosotros necesitamos un Game Mode específico en un mapa específico, podemos cambiarle la información aquí. Perfecto, entonces con estos cambios que nosotros ya hemos hecho, entonces si le damos a Play y esperamos un ratito que entre en este caso a modo de juego. Perfecto, ya estamos dentro del modo de juego. Como podemos ver, nos spawneó en este caso nuestro BP main character, el cual ya tiene seteado cuál es el mesh que se va a usar. Entonces, como vimos en este caso, pues en el video anterior, nosotros podemos movernos pues prácticamente en todas las direcciones. En este caso, si roto el mouse, en este caso tengo que esperar que me cargue alguna información del mapa. Esto, para ser honesto, no sé por qué me sale. Esto normalmente creo que se da cuando tenemos errores dentro de la información del mapa. Algún actor se creó y nosotros no limpiamos el mapa antes. Por muchos motivos el fichero del mapa puede corromperse de alguna forma o comenzar a generar este tipo de errores. Pero bueno, si como veo, cada vez que roto el mouse me sale siempre esto, que tiene que construir alguna parte dentro del mapa. Esto también puede deberse por el hecho de que tengo muy poca memoria RAM, entonces cada vez que tiene que cargar porciones del mapa, pues tiene que descargar otras porciones que ya no están visualizadas y comenzar a visualizar las nuevas. Entonces, esa carga de información es la que me puede generar estos pequeños lags. Entonces, pero esto es más que nada creo que se da específicamente porque este mapa tiene problemas. Ya les voy a mostrar cuando salgamos de Game Mode. Entonces, si yo roto, perfecto. Ahí me comenzó nuevamente con lo mismo. Entonces, esto es algo que tengo que ver cómo lo tengo que solucionar. Pero bien, no afecta por lo menos en mucho al curso lo que tenga que ver con programación en sí. Entonces, si camino... ¡Oh, caramba! Esto es muy molestoso. Esto tengo que ver cómo lo soluciono, porque no podemos seguir con esto porque todavía se va a hacer el curso todavía más difícil de poder seguir. Entonces, ahorita uno de los principales inconvenientes, como podemos ver, mi personaje se mueve hacia donde el mouse esté mirando, pero yo necesito ahora que mi personaje rote en esa dirección cuando yo comience a moverme para allá. Esa es una de las cosas que ahorita vamos a necesitar, porque mi personaje no puede quedarse siempre mirando hacia el frente. Entonces, mi personaje tiene que rotar en base a su movimiento. Perfecto, entonces eso es lo primero que vamos a trabajar en este caso. Entonces esperemos que salga Game Mode. Perfecto. Vamos cerrando estas clases de Blueprint porque ya no voy a hacer uso de estas. Y vamos a crear en este caso pues la clase de C++ en este caso. Entonces vamos a crear New C++ Class. Y la clase que nos interesan creo que sí está aquí. Adding Instant. No, no está aquí. Perfecto. Entonces vamos a darle en All Classes. Y la clase de la cual voy a derivar, que es la que a su vez también derivan los Animation Blueprint, esto ya lo vamos a ver ya mismo en mayor detalle, es la clase llamada AnimInstance, que es la encargada de la gestión de animaciones.
Perfecto. Entonces vamos a darle a Next. Vamos a darle en este caso una carpeta que la voy a llamar en este caso Animators. Aquí es donde vamos a meter todos los Animation Blueprint que vaya a tener nuestro proyecto. Y este vamos a llamarle Main Animator. Main Animator. Sí, Main Animator en este caso. Perfecto, entonces se va a crear dentro de nuestro proyecto en la carpeta source, dentro de nuevamente la carpeta de proyecto, y aquí va a tener una carpeta llamada animators, que es donde se va a guardar en este caso tanto el fichero .h como el fichero .cpp. De hecho aquí nos los está mostrando. Perfecto, entonces vamos a darle create class y aquí tenemos que esperar, bueno, que abra Visual Studio 2022. También cierto, buena hora que se abrió esto de aquí. El proyecto ahora lo vamos a manejar en este caso en Visual Studio 2022 por el hecho de que algunos de los motores que yo también uso pues también ya se pueden trabajar actualmente en la versión 2022 de Visual Studio. Así que por lo tanto ya vi competente poder cambiar en este caso de editor de IDE, en este caso de entorno de desarrollo en este caso integrado. Entonces vamos a comenzar a trabajar con Visual Studio 2022. Visual Studio 2022 ya tiene una mejor compatibilidad con Unreal 5, que era uno de los problemas que estaba teniendo con la versión 2019. Aquí en teoría, pues mayor inconveniente no deberíamos tener, en teoría. Pero bueno, entonces aquí tenemos el fichero .h y aquí tenemos el fichero .cpp, pero recordemos que Unreal en este caso envía a que el compilador en este caso pues haga su trabajo de compilar nuevamente el proyecto y después lanza el hot reload, en este caso para poder cargar el fichero dentro de Unreal Engine. Pero recordemos que va a tener un error porque él está intentando buscar dentro de la misma carpeta Animator. Recordemos que cuando hacemos include con comillas, lo que va a intentar hacer es buscar dentro del mismo directorio donde está este fichero .cpp. Entonces, que son los conocidos como rutas relativas. Entonces, va a intentar buscar dentro de donde está este cpp una carpeta llamada animators y ahí va a intentar buscar el fichero .h. De hecho, eso no es correcto porque como ambos se encuentran dentro de la misma carpeta, no tengo ningún tipo de modularización, por así decirlo. Entonces, simplemente tiene que buscar mainanimator.h porque ambos están dentro de la misma carpeta. Perfecto, entonces, perfecto, y me dijo que para que recargue todo, en este caso se lanza el if coding, aquí tengo que esperar que termine fallando, y una vez que este proceso ya haya terminado, pues regresamos ya a Visual Studio para continuar en este caso pues con la programación de nuestro proyecto. Muy bien, gente, una vez finalizó en este caso la compilación de forma errónea, falló en este caso la compilación por el motivo que les indiqué, pues vamos a hacer que nuestro skeletal mesh, en este caso el mesh de nuestro personaje, pueda rotar en base hacia donde la cámara está mirando. Y para poder hacer esta tarea de aquí, vamos a necesitar ayudarnos de una función que nos permita hacer ese cambio y de preferencia que sea frame a frame. La clase AnimInstant en este caso ya nos proporciona una función muy similar en este caso a las funciones TIC que tenemos dentro de las clases como actores y componentes de actores en este caso. La función TIC es una función que se ejecuta técnicamente frame a frame. Si nuestro juego corre a 60 frames por segundo, esa función va a ser llamada 60 veces por segundo. Pero Unreal nos permite limitar o setear, por decir así, la frecuencia con la cual nosotros queremos que se actualice o se mande a llamar la función TIC. Entonces eso es algo que Unreal sí nos los permite hacer. Entonces, ¿cuál es esa función dentro de AnimInstant? Pues bien, dentro de AnimInstant tenemos una función llamada Native Update Animation. Como digo, muy similar a la función TIC de actores y a componentes de actores. Entonces vamos a declarar esa función y la voy a declarar en este caso dentro del bloque privado. Por el motivo de que si alguien accede a esta clase de alguna forma, bien sea en código fuente o a nivel de blueprint, no puede hacer la llamada de la función Native Update Animation porque puede darse el caso de que haga de que la función se invoque más de una vez porque yo permito su llamada de forma libre. Entonces yo quiero evitar poder hacer eso de ahí. Por lo tanto, meto esa función dentro del bloque privado. Entonces la función es del tipo void, no va a devolver nada y se llama Native Update Animation, la cual recibe como parámetro en este caso un flotante
que se sabe llamar o se le suele llamar en este caso delta seconds. Entonces, override, porque a través de la palabra reservada override yo le estoy haciendo, como quien dice, una consulta al compilador de que me verifique si la firma de esta función está correcta. En este caso me marca en verde, eso quiere decir que está correcta. Pero en el caso yo le ponga Native Update Animations, me equivoqué, por ejemplo, en la firma, en este caso me lo marca con rojo. Entonces, override lo que va a hacer es principalmente ser más, bueno, me va a lanzar un error siendo explícito diciéndome que la función miembro declarada como override no está sobreescribiendo un miembro de la clase base. En este caso no está sobreescribiendo una función llamada Native Update Animations dentro de Anim Instant. Entonces, la palabra reservada override me sirve principalmente para poder detectar esos errores en las firmas de las funciones que se encuentran dentro de mi clase base y que yo pueda en este caso sobreescribir. Entonces eso es principalmente para lo que nos sirve la palabra reservada override. Aparte, también creo que override actualmente tiene otros usos particulares, y es que se la tiene que ya poner de forma explícita para decirle al compilador que efectivamente quiero sobreescribir una función con ese nombre. Entonces ya tiene más de un uso. Pero bien, el uso principal es aquello de ahí, simplemente para comprobar la firma de la función que yo quiero sobreescribir en este caso. Entonces vamos a crear la definición dentro de mainanimator.cpp. Entonces aquí ya tenemos la función que define en este caso a Native Update Animation que acabamos de declarar dentro del punto H. Perfecto. Ahora, una de las recomendaciones que tenemos cuando se trabaja en este caso con funciones que nosotros sobreescribimos de alguna clase derivada o de alguna clase de la cual nosotros estamos derivando se recomienda en este caso llamar a la implementación base, por el motivo que dentro de la implementación base de esta función que está dentro de mi clase base puede haber código de configuración. Entonces se recomienda hacer siempre esas llamadas primero. Bueno, puede ir primero o puede incluso llegar a ir último. Esto en realidad depende de lo que nosotros vayamos a necesitar en nuestro proyecto. Pero lo más normal es que la llamada siempre se la haga primero. Entonces, anim instant, dos puntos, por el motivo de que quiero mandar a llamar a la función de mi clase base, llamada también Native Update Animation, que en este caso pues quiero mandar a llamar la implementación base, la cual también tengo que pasarle en este caso el delta seconds, que es lo que yo estoy recibiendo como parámetro cuando se mande a llamar esta función. Entonces, con esta línea de código yo me estoy asegurando que cuando se invoque esta función primero se va a llamar a la implementación base, por el motivo de que puede haber código importante dentro de esa implementación base. Ahora, como digo, puede haber código importante. También hay casos de que hay implementaciones base, o sea, implementaciones de funciones de la clase base de la cual yo estoy derivando que no tiene código. Hay ocasiones en que existe eso ahí. Por lo tanto, podemos nosotros revisar la implementación base y de hecho, esta implementación base no tiene código. Por lo tanto, nosotros sabemos que esto no tiene código, por lo tanto, nos podemos ahorrar la llamada a la implementación base porque no tiene información, no tiene código que ejecutarse. Aunque una cosa también bastante importante, cuando nosotros compilamos nuestro proyecto y normalmente cuando nosotros compilamos con optimizaciones, bien sea de optimizaciones de nivel 1, 2, 3 o la cantidad que se pueda llegar a optimizar, probablemente el compilador al encontrar que la implementación base no tiene código, entonces es lo que podría hacer por nosotros. Bueno, como no tiene código, no la voy a meter dentro del código al momento de compilar. Por lo tanto, él sacaría la llamada por nosotros. Pero bien, en este caso, como sabemos que no tiene código, pues me ahorro esa llamada y eso quiere decir que me ahorro un call dentro en este caso, del código ensamblador, que después es el que se va a generar ya al binario en sí, o que va a parar al binario en sí. Perfecto, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a necesitar para poder hacer que nuestro personaje rote? Primero que nada, vamos a necesitar conocer la rotación de la cámara o bien la rotación del controlador. Nos da completamente igual tanto la rotación del controlador como de la cámara, por el hecho que cuando el controlador rota o se mueve, normalmente hace que la cámara también tenga exactamente el mismo comportamiento. Pero bien, en este caso pues vamos a buscar la cámara en sí. Y para poder buscar la cámara vamos a ayudarnos de algunas funciones estáticas que en este caso Unreal nos facilita, que se encuentran dentro del módulo de Kismet y se llama en este caso Gameplay Statics. Esta es la clase de la cual, bueno, caramba, comenzó a molestar esto.
Esta es la pseudo clase estática de la cual nosotros vamos a acceder a una funcionalidad en concreto. Entonces, vamos a buscar en este caso el Camera Manager. El Camera Manager es un actor que se crea en la escena y técnicamente ese actor guarda la misma transformación de donde se encuentra nuestra cámara o donde nosotros diseñamos nuestra cámara al momento de crear nuestro personaje. Se va a crear en esa misma posición y va a guardar toda esa información normalmente en coordenadas globales, no en coordenadas locales. Eso es muy importante de enfatizar. Perfecto, entonces la función que nos interesa se encuentra dentro de Gameplay Statics, que vendría a ser, como digo, la clase estática entre muchas comillas, y vamos a buscar una de sus funciones estáticas, que es el Get Player Camera Manager. En este caso vamos a obtener el Camera Manager, como digo, es el actor que se crea en el mundo y se va a ubicar en la misma posición de nuestra cámara y nos va a guardar la información normalmente en coordenadas globales. Eso es importante. Al cual esta función nosotros tenemos que poder pasarle parámetros para poder conocer pues cuál Camera Manager quieres obtener, porque pueden llegar a haber muchos Camera Manager dependiendo de la cantidad de jugadores que nuestro juego vaya a existir. Como nuestro juego es de un solo jugador, en este caso vamos a necesitar acceder al primer índice de jugador, y eso normalmente lo vamos a acceder a través del índice 0. Pero antes de poder pasarle el índice, yo tengo que indicarle bueno, sobre qué mundo voy a buscar en este caso ese Camera Manager. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es pasarle un puntero a World, en este caso al UWorld, el mundo donde se desenvuelve nuestro juego. Y para poder pasarle ese mundo vamos a necesitar hacer otra inclusión adicional, que en este caso se encuentra dentro del módulo de Engine y se llama World.h en este caso. Ah, caramba, no sé si me guarde. Bueno, y medio error. Bueno, no importa. Ya mismo creo que conforme vaya escribiendo, déjame por si acaso copiar todo y vamos avanzando. Entonces, ahora puedo usar una función interna que está declarada dentro de esta clase que se llama getWorld. De hecho, creo que la función getWorld es una función que tenemos desde UObject, ya que UAnimInstant es una clase que deriva de UObject, y es por ese motivo que vimos el video de UObject para ver la importancia que tiene esta clase en sí, ya que es el core, es la clase principal de todo Unreal Engine. Perfecto. Y bueno, como segundo parámetro, pues tenemos que pasarle el índice del jugador. Como nuestro juego es de un solo jugador, normalmente siempre ese jugador está en el índice 0, el primero de todos en este caso. Perfecto. Esta función getPlayerCameraManager lo que nos va a devolver es un puntero a aPlayerCameraManager. En este caso vamos a guardarnos ese puntero y a su vez también vamos a validar ese puntero, porque todos los punteros debemos acostumbrarnos a validarlo, ya que hay ocasiones en las que puede llegar a devolvernos null pointer porque no encuentro, yo que sé, le pasé el índice incorrecto. Le digo, sabes que le pasé por algún motivo el índice 1 por desconocimiento, o el valor lo digité mal y no me di cuenta. Entonces esta función podría llegar a devolvernos en este caso un null pointer, así que es preferible siempre validar esos punteros. Entonces vamos a guardarnos ese puntero y le voy a poner, por ejemplo, Camera Manager, igual a lo que me devuelva. Estoy aquí. Perfecto, entonces yo ya una vez me guardé ese puntero, vamos a validar ese puntero. Y podemos hacerlo de esta forma, simplemente Camera Manager, en este caso, y abro en este caso el ámbito del if y todo el código que viene después va a ir dentro de este ámbito del if. Esto lo que quiere decir es que si esto es un puntero válido, pues si es válido en este caso, pues va a ejecutar todo lo que esté dentro de este ámbito. Pero ¿por qué puede validarlo así de forma directa si es válido o no? ¿Por qué puede hacer esa validación? Pues bien, los punteros, y una cosa bastante importante que nosotros debemos mentalizarnos con el tema de los punteros, es que los punteros técnicamente es un número, es una dirección de memoria. Nosotros la dirección de memoria nosotros podemos representarla a través de un número hexadecimal. Entonces, lo que hace el if es que al recibir en este caso un número, y es por eso que indico, los punteros son números, originalmente es un número, al recibir un número, y si este número es
mayor a 0, me da igual el número que sea. Entonces, si es mayor a 0, entonces esto es evaluado automáticamente a true, o esto es convertido automáticamente de forma explícita a un valor booleano. Por lo tanto, va a pasar true. ¿Por qué? Porque el puntero es válido, es mayor a 0. Si el puntero es inválido o null pointer, la palabra reservada null pointer técnicamente simboliza al número 0. Por lo tanto, si el puntero es null pointer al ser 0, y como en este caso no es mayor a 0, pues eso se va a evaluar a falso. Es por ese motivo que nosotros podemos hacer esta validación de forma directa sin la necesidad, por ejemplo, de hacer diferente a null pointer. Técnicamente, poner solita la variable aquí o poner el camera manager diferente a null pointer es técnicamente lo mismo. Es lo mismo, es técnicamente lo mismo. Solamente que hacerlo de esta forma hasta cierto punto es más abreviado. Y para un programador de C++, pues esto te lo va a poder entender fácilmente. Otra forma que nosotros tenemos para poder validar es hacer uso de una función que tiene Unreal, que en este caso se llama isValid, que técnicamente lo que va a hacer es lo mismo, pero va a ser validaciones adicionales, porque Unreal, recordemos que se ejecuta sobre una máquina virtual. Por lo tanto, o sea, va a ser muchas evaluaciones completamente diferentes. Va a pedir bloques de memorias específicos donde se va a almacenar ese elemento y va a buscar dentro de ese elemento si originalmente está apuntando o no hacia el elemento que en realidad estamos buscando, en este caso el Camera Manager. O sea, hace muchas validaciones adicionales. Es por ese motivo que en Unreal es más recomendado el uso de esta función isValid, porque es mucho más precisa que simplemente validar el puntero, por el motivo de que los elementos pueden moverse en la memoria. Al moverse en la memoria, si yo, por poner un ejemplo, el Camera Manager está en la dirección de memoria 100 y por ABC varios objetos se destruyeron y hacen que en el siguiente frame este ya no esté en la dirección de memoria 100, sino que por ejemplo cayó a la dirección de memoria 50, este puntero va a seguir apuntando a esa dirección 100. Por lo tanto, al pasar por el isValid va a comprobar si efectivamente en esa dirección 100 todavía sigue existiendo un Camera Manager para darlo en este caso por true. Si él detecta que ya el Camera Manager no está en esa dirección de memoria, por lo tanto, esto va a devolver false automáticamente. Es por ese motivo que la función isValid es más segura de usar. Perfecto. Pero en Unreal 5 también tenemos otra forma para poder tratar punteros, y de hecho es la forma recomendada, y es a través de los TObjectPointer. ¿Cómo podemos hacer esto? Si nosotros tenemos en este caso esta función que lo que nos va a hacer es devolver una dirección de memoria, yo puedo almacenar esa dirección de memoria también en ese objeto llamado TObjectPointer, que en pocas palabras es un wrapper para punteros, un envoltorio, una clase que encapsula ese puntero y me ayuda a hacer comprobaciones, tratar con esos punteros y todo ese tipo de cosas de forma más segura que en este caso simplemente guardándome el puntero crudo tal cual. ¿Cómo podemos usar el TObjectPointer? Pues vamos a hacer llamar o crear un objeto de ese tipo, TObjectPTR. Esta es una plantilla de clase y eso quiere decir que entre paréntesis, entre en este caso el símbolo de menor y mayor, que era paréntesis, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me recuerdo ahorita. Paréntesis angulares, ese era el nombre. Entre paréntesis angulares, yo necesito especificar el tipo sobre el cual yo quiero que este TObjectPointer se especialice. Y sobre el tipo que yo quiero que se especialice este TObjectPointer es de tipo aPlayer Camera Manager, el tipo que yo tengo aquí. Perfecto. Entonces, con esto yo ya me estoy guardando un puntero del tipo TObjectPointer y por lo tanto puedo hacer validaciones de forma similar o a través del mismo isValid, que es más me lo está considerando. ¿Por qué? Porque un TObjectPointer, cuando es pasado en una función que en este caso recibe un puntero, se hace una conversión explícita hacia ese tipo. Es más, creo que lo podríamos revisar. Creo que aquí debería estar el código de la conversión explícita. Aquí está la conversión. Cuando en este caso un objeto de este tipo es pasado como parámetro a una función que recibe un puntero, hace esa conversión explícita hacia ese puntero. O sea, lo que va a hacer es devolver
el objeto que nosotros estamos, en este caso, encapsulando dentro de esta clase como un puntero crudo, como un puntero de toda la vida. Pero aquí me estoy dando cuenta que en la versión 5, de hecho, ya la han deprecado, en este caso UE Object PTR Deprecate, entonces esto está deprecado, así que probablemente no nos va a generar errores de compilación, pero nos va a enviar warnings diciéndonos, oye, mira, esto está deprecado, mejor usa otra cosa. Es más, aquí debería decirnos que podríamos usar en su lugar. Aquí me dice, usa tu row pointer y en lugar de, o sea, en lugar de este caso explícito. Perfecto. Entonces, es por ese motivo que funciona. Pero bien, nosotros también, en lugar de hacer el isValid, podemos hacer simplemente Camera Manager en este caso. Y esto también lo que va a hacer... ¡Ah, caramba! Bueno, esto también lo que va a hacer es una conversión explícita, pero en este caso al tipo booleano. Esto también podríamos revisarlo, pero no aquí, sino es acá. Entonces aquí está la conversión explícita, en este caso a bool. Entonces está llamando, bueno, está haciendo conmigo una conversión a bool. Está retornando objectptr.operatorBool. .operatorBool está haciéndose una llamada a sí mismo, objectptr, que en este caso es una unión, es un f-objectptr. Y aquí debería tener pues la conversión real al tipo booleano. Aquí está. Claro, lo que está haciendo es, está llamando a una función interna. Dice retorna true si en este caso se está manejando como nulo. En este caso entonces está haciendo una operación, un not. Entonces si esto no está devolviendo un puntero inválido, pues en este caso pues retorno true dependiendo de si esto no es nulo. Entonces esta función internamente probablemente hace chequeos también adicionales, muy similar a la función isValid. Aquí tenemos la función en sí, que lo que hace es pointer o ref. Esto es interno, esto es un UE Core, Core UE Object Private y otro objeto, bueno, en este caso un namespace, un pointer of ref. O sea, ya es bastante, y esto ya es propio de la librería de Unreal Engine. Pero técnicamente hacer esta conversión directamente utilizando un TObject pointer hace un trabajo muy equivalente a lo que hace la función isValid. Y es por ese motivo que en Unreal 5 se recomienda el uso de este TObject pointer sobre los punteros crudos por la seguridad que en este caso nos brinda. Perfecto, entonces esto funciona bastante bien, pero ahora una cosa también bastante importante, yo soy una persona que me gusta usar mucho la autodeducción de tipo, por el hecho de que la autodeducción me obliga a inicializar las variables. Por ejemplo, yo no podría hacer un auto y punto y coma. Esto me va a dar error, esto me va a decir que él no puede deducir el tipo de auto, necesita una inicialización. Esto es bastante importante. Por ejemplo, si nosotros lo hiciéramos con algún entero, flotante o cualquier otra cosa, esto es válido porque en C esto era permitido. De hecho, en C tengo entendido que hace varios años atrás, muchos años atrás, esta era una forma de optimizar el código. Actualmente este tipo de optimización no tiene mucho sentido. Hoy en día ya no lo tiene para nada. Entonces en C++ se recomienda que las variables siempre se tengan que inicializar. Es la recomendación que existe. La autodeducción se la aconseja usar porque te obliga a inicializar las variables. Bueno, de hecho la autodeducción tiene mucha gente que la respalda, pero también tiene muchos detractores. Entonces hay de ambas partes. En este caso yo me voy más por la autodeducción, me he acostumbrado muchísimo y prefiero usarlo casi en todo contexto y principalmente dentro de, en este caso pues de variables locales a funciones. Más que nada ese es en el contexto donde yo lo utilizo principalmente. Por lo tanto, yo quisiera aquí usar la autodeducción, entonces simplemente auto y lo que me devuelva. Pero si yo lo hago de esta forma, el valor de Camera Manager, o sea, de la variable Camera Manager que lo tengo aquí, es un puntero crudo. Yo no quiero un puntero crudo, yo quiero poder tener en este caso un TObject pointer. Entonces, ¿cómo puedo tener un TObject pointer en este caso utilizando la autodeducción? Tenemos varias formas. Una de las formas que se recomienda es que después en este caso de el igual, o si ustedes están acostumbrados a usar la inicialización uniforme, en el caso de auto yo prefiero usar
el igual porque tanto la regla de auto como la regla de, en este caso, de la inicialización uniforme son muy similares. Auto me va a deducir en la mayor cantidad de veces el tipo correcto y la inicialización uniforme en este caso pues no me va a permitir esas conversiones, conversiones implícitas de tipos. Entonces la autodeducción hasta cierto punto tampoco me va a dar esas conversiones implícitas de tipo. Así que usar auto o usar en este caso inicialización uniforme son muy equivalentes. Así que para poder tener un TObject pointer utilizando la autodeducción, lo que puedo hacer es usar el TObject pointer como en este caso un placeholder. Entonces aquí yo tengo que indicar el tipo aPlayer cámara manager, y en este caso abro y cierro paréntesis, en este caso para crear un objeto. Caramba, lo que estoy haciendo con este código de aquí es crear un objeto temporal del tipo TObjectPointer, y este objeto temporal se lo va a usar para inicializar esta variable local llamada camera manager. Esa es la idea detrás de esta forma de inicialización, utilizando el tipo como un placeholder en sí. Y esto pues tiene sus ventajas principalmente en C++17, donde se garantiza el copy elision. Eso quiere decir que el resultado de esta variable temporal que se está generando no se va a copiar a esta variable, sino, por decir así, se va a usar este objeto para inicializar directamente la variable sin tener que recurrir a la copia. Eso es lo que nos garantiza el copy elision, y eso lo tenemos a partir de C++17. En C++11 hasta el 14 no estaba garantizado el copy elision, y de hecho en compiladores como el de Visual Studio, esta misma expresión que yo tengo aquí siempre iba a generar una copia. A partir de C++17 se garantiza ese copy elision. En este caso, compilador de Visual Studio toma esa garantía del copy elision, y entonces esta expresión ya no va a efectuar una copia, sino que va a inicializar en este caso la variable camera manager sin tener que recurrir a una copia. Esa es la idea detrás de esta inicialización. Perfecto. Y con esto pues yo ya puedo tener autodeducción. Otra de las formas en las que podemos tener autodeducción es ayudándonos de lo que en C++ se conoce como function helper, o en este caso funciones de ayuda. Son funciones que hacen tareas muy sencillas y principalmente se las usa para inicializar, en este caso, variables locales o bueno, variables miembros, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Pero como digo, son funciones muy sencillas que nos ayudan a inicializar principalmente variables, o funciones muy sencillas que de pronto pueden llegar a modificar el valor de alguna variable o alguna cosa de esas. Entonces vamos a crear una función que nos va a permitir inicializar en este caso el camera manager. Para esto, como valor de retorno, voy a usar este tipo que tenemos aquí, y la función la voy a llamar en este caso makeObjectPTR, por ejemplo, el cual va a tener que recibir como parámetro un puntero del objeto que en este caso pues quiero meter dentro del TObject pointer. Entonces esto lo puedo llamar, por ejemplo, object de obj, es el objeto que yo quiero usar, o puedo llamarlo también puntero. Este es el puntero que voy a recibir para inicializar en este caso el TObject pointer, y aquí lo que hago es simplemente un return. Entonces recibo ese pointer que estoy recibiendo en este caso como parámetro, y esta función ya me va a ayudar a inicializar en este caso este TObject pointer. Por lo tanto, esta expresión que yo tengo aquí se vuelve algo como esto, simplemente makeObjectPTR, y ya con esto pues tengo lo mismo, un poco más claro. Esto a nivel de legibilidad de código es mucho más claro, porque aquí lo que yo le estoy diciendo, oye, quiero inicializar o crear una variable local con lo que me devuelva esta función, que va a hacer lo que va a hacer es crearme un objeto del tipo TObjectPointer. Por lo tanto, con esto ayudamos un poquito más a la legibilidad de nuestro código. Pero bien, aquí tenemos un problema, y es que esta función makeObjectPTR siempre nos va a devolver TObjectPointers especializados en Camera Manager. Yo quisiera poder usar esta función independiente del tipo, o sea, quiero tener una función que me pueda servir para muchos tipos. Por lo tanto, si yo quiero tener eso de ahí, vamos a tener que usar plantillas. Es la forma más sencilla de poder hacer esta tarea. Por lo tanto, template,
Y como parámetro para la plantilla, yo necesito que me especifiquen el nombre de un tipo, porque ese nombre de tipo es el que yo voy a usar para especializar este TObjectPointer, que es el que me van a devolver. Por lo tanto, aquí podemos pasar la palabra reservada type name, o también podemos llegar a usar la palabra reservada class. Cualquiera de las dos está bien. Voy a usar T como abreviación, en este caso la abreviación más sencilla para referirme a un tipo. Perfecto. Y este, caramba. Y este T que estoy recibiendo es el que voy a usar para pasarle a la plantilla de TObjectPointer, y es el también del tipo que yo voy a recibir en este caso como puntero para poder crear este TObjectPointer. Caramba, esto no me está funcionando del todo bien. Perfecto. Y con esto pues tenemos exactamente el mismo resultado. Esto me está diciendo que está creando un objeto del tipo TObjectPointer especializado en Camera Manager. Pero en el caso yo quisiera recibir uno especializado en actor, lo único que hago en este caso pues pasarle el parámetro a la plantilla, decirle, sabes que quiero una función MakeObjectPTR especializado para actor, y por lo tanto esto me debería devolver un TObjectPointer especializado en actores. Perfecto, pero en este caso pues quiero que me devuelva del tipo Player Camera Manager. En este caso yo no tengo la necesidad de pasar entre los paréntesis angulares el tipo, porque a pesar de que esto es una plantilla de función, pero ¿por qué no tengo que hacerlo? Pues bien, esto se debe porque a partir de C++17, me parece que era, nosotros tenemos lo que se conoce como el CTAD, el Class Template Argument Deduction. En pocas palabras, lo que va a suceder es que el compilador va a deducir el tipo de, en este caso, de esta plantilla de función a partir del parámetro que yo le estoy pasando a la plantilla de función, en este caso al parámetro de la función en sí. Bueno, en este caso es la plantilla de función, porque es una plantilla de función, no es una función todavía. Entonces, él puede deducir el tipo por el hecho de que aquí yo le estoy pidiendo que entre los parámetros me pasen un puntero del tipo que yo en este caso pues estoy pidiendo como parámetro a la plantilla. Por lo tanto, como él lo está recibiendo como parámetro y yo le estoy pasando un puntero que me devuelve un tipo específico, él puede deducir el tipo, el compilador puede hacerlo. Y esto hace que el código hasta cierto punto quede un poco más limpio, porque no lo ensucio en este caso con tantos símbolos, con tantas cosas. Eso es lo que me permite hacer en este caso el Class Template Argument Deduction, o el CTAG, que tenemos a partir de C++17. Y así queda de bonito, queda mucho mejor, mucho más bonito. Perfecto, entonces ya tenemos esto. Incluso yo podría volver este puntero constante. ¿Por qué? Porque quiero tener en este caso un objeto del tipo TObjectPointer de solo lectura. Esto me va a garantizar que las funciones que yo mande a llamar del Player Camera Manager son funciones que no van a modificar los datos de ese Camera Manager, porque yo lo único que quiero hacer en este caso es simplemente leer información, no modificar información. En el caso yo quiera modificar información, en ese caso pues ya no tendría que hacer este puntero constante, o sea, ya tendría que ser un puntero ya modificable, no en este caso de solo lectura. Perfecto, entonces ya teniendo mi Camera Manager, lo siguiente que voy a hacer es ya pedir en este caso la rotación del Camera Manager. Pero en este caso voy a necesitar la rotación en una de sus componentes, en el componente de Joe, en este caso, el componente de la rotación, en este caso por decir así, de izquierda a derecha. Esa es la rotación que en este caso pues voy a necesitar, porque la rotación en pitch o roll pues para este caso pues me es bastante indiferente. Entonces vamos a crear camera rotation, por ejemplo, y vamos a pedir a camera manager, caramba, camera manager. Vamos a mandar a pedir su función get, si no me lo recuerdo, se llamaba get actor rotation, pero no, actor rotation creo que era privado. No, en este caso sí es público. Get actor rotation, en este caso. Vamos a ver qué me dice. Me dice que es inaccesible, no puedo acceder a la función. Claro, a mí sí me sonaba que esa función era privada o protegida dentro de la declaración de esta clase. Get player creo que era.
Vamos haciendo un transform. Get transform, pero esto también me suena que es privada o protegida. No, en este caso esta sí me está devolviendo, bueno, esto sí es una función pública de la clase, en este caso Camera Manager. Perfecto, entonces yo ya teniendo la transformación, pues en este caso pues podría pedir su rotación. Entonces, get rotation. Perfecto, esto me lo devuelve en un cuaternión. En este caso pues me viene súper bien, ya que yo voy a necesitar usar cuaterniones en este caso para poder calcular la interpolación lineal del tipo esférico, que es lo que funciona mucho mejor cuando se trata de cuaterniones y matrices, ya que principalmente vamos a hacer una rotación bastante suave de un punto, o sea, de un punto A un punto B, y en este caso que no sea un movimiento muy brusco, sino que sea un movimiento bastante suave. Perfecto, entonces yo ya con esto pues tengo la rotación. Lo siguiente que vamos a necesitar es la rotación, pero del skeletal mesh, ya que lo que voy a modificar es la información del skeletal mesh, no la información en este caso del actor. Entonces, dentro de Unreal, dentro de esta clase AnimInstant, tenemos una función que se llama getOwningComponent. Lo que va a hacer es devolvernos, en este caso, un puntero hacia el componente que está instanciando esta clase. Una cosa bastante importante que debemos entender cuando trabajamos con AnimInstance es el hecho de que un AnimInstance crea una instancia de esta clase en el mesh que nosotros designemos en este caso, bueno, en el mesh de nuestro personaje. Ya lo vamos a ver de mejor forma ya mismo que regresemos al editor. Pero en este caso quédense con la idea de que la instancia que se vaya a generar se va a generar en un componente de mesh específico. Por lo tanto, lo que va a hacer es devolverme ese mesh específico que está instanciando esta clase, o sea, que se está instanciando de esta clase, sí. Perfecto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un cons auto, por ejemplo, no sé, mesh rotation. Y esto va a ser igual a la función getOwningComponent, que en este caso me devuelve un componente del tipo skeletal mesh component. Perfecto. Creo que voy a tener que hacer la inclusión de skeletal mesh. Parece que no es necesario. Sí, no es necesario. Entonces yo ya tengo el skeletal mesh. Yo voy a necesitar pedir las rotaciones, en este caso, relativas. Get relative. Pero en este caso puedo relative. ¿Puedo pedir las transformaciones relativas? Sí. Esto me devuelve un ftransform. Y esto vamos a hacer pues un get rotation que me va a devolver en forma de quaternion. Perfecto. Muy bien, yo ya tengo en este caso la rotación de la cámara y tengo la rotación en este caso de nuestro mesh. Entonces ya tengo la información hasta cierto punto necesaria para poder generar ahora sí la rotación. ¿Cómo podemos generar en este caso la rotación? A través de la clase fquad, lo cual posee una función que se llama sLayer, en este caso interpolación lineal del tipo esférica. Tenemos del tipo normal, tenemos full path, que en este caso me va a devolver todo el camino que es, en este caso, bueno, me va a devolver, sí, todo el camino que le tomó en este caso realizar la interpolación. Tenemos en este caso también todo el camino, pero sin normalizar. Y tenemos en este caso una interpolación esférica también no normalizada. En este caso, la primera opción lo que va a hacer es devolvernos una interpolación esférica, pero siempre va a tomar el camino más corto para poder llegar en este caso al resultado. Entonces, creo que utilizando el camino más corto, creo que nos puede venir tranquilamente bien. Como parámetros, en este caso yo necesito pasar desde dónde, o sea, desde qué punto inicia hasta qué punto yo quiero llegar. ¿Desde dónde inicio? Desde Mesh Rotation. Ya que es mi punto inicial, es de donde yo quiero partir. ¿Hacia dónde quiero llegar? Hacia la rotación que tenga la cámara, en este caso, Camera Rotation. Y el tercer parámetro que le tengo que pasar es cuánto yo quiero de esa interpolación, o sea, cuánto valor yo quiero de esa interpolación que se va a generar. En este caso, esto tenemos que pasar un valor que va entre 0 a 1. Por ejemplo, yo puedo pasarle 0.5. Y esto lo que quiere decir, y para esto creo que mejor vamos a graficarlo, vamos a abrir en este caso Epic Pen.
que es una aplicación que la verdad me gusta bastante. No la he usado últimamente, la he usado bastante poco, pero es una aplicación que me ayuda a graficar, en este caso en la pantalla. Si era de pago, es una herramienta de pago, pero me parece muy buena. No es demasiado molestosa, aunque sí me pone esto grandote aquí en la pantalla. Pero bueno, me parece muy buena, muy útil y era una licencia en este caso bastante baratita. Así que, ¿para qué? Estoy bastante conforme con este programa. Entonces vamos a crear en este caso una línea y suponiendo que yo tengo esta interpolación. Estos son 0 grados y estos son 45 grados. Supongamos que nuestra cámara en este caso va a estar, bueno, pongámosle 90 grados. Supongamos que nuestra cámara va a estar rotada en este caso unos 90 grados. Entonces, yo voy a empezar, el mesh empieza en 0 grados porque siempre empieza apuntando hacia el forward. Aunque ni tanto porque nosotros el mesh, nosotros lo rotamos. Esto es importante, nosotros rotamos el mesh. Esto tendríamos que, sí, nosotros rotamos el mesh. Sí, esto ya vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Entonces, el mesh empieza aquí, en 0 grados en este caso. Y acá es 90. Entonces, esto es 0, esto es 1. 0 representa 0 grados y 1 representa los 90 grados que tiene la cámara. El tercer parámetro, yo le quiero decir qué porción de toda este valor al cual yo tengo que llegar, yo quiero. Como le estoy diciendo que quiero la mitad, entonces esto lo que va a hacer es devolverme la mitad que exista entre 0 a 90. En este caso nos va a estar devolviendo en este caso un valor de 90, de 45 grados. Entonces eso es lo que me va a devolver ese valor de interpolación. Y este valor de interpolación es lo que yo voy a almacenar en este caso dentro de en este caso de mi componente de mesh. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Get owning component. Vamos a setear su set relative rotation. Vamos a setear en este caso su rotación relativa. Perfecto. Y con esto nosotros estaríamos actualizando nuestro componente. Ahora, ¿qué es lo que sucedería? Recordemos que esta función se va a ejecutar frame a frame. Entonces, en el primer frame va a tener la rotación de mi personaje, va a tener 0. Y él va a llegar en este caso, o pretende llegar hasta 90 grados. Como le estamos pidiendo la mitad, él va a obtener en este caso 45 grados aproximadamente. Entonces, esos 45 es lo que se va a almacenar en la rotación relativa. Cuando venga el siguiente frame, ahora el cálculo no va a ser de 0 a 90, sino que va a ser de 45 a 90. Y yo voy a pedir en este caso que me dé la mitad que hay entre la interpolación que vaya a dar entre 45 a 90 grados. Y me va a devolver, pues no lo sé, creo que 65 con algo más aproximadamente. Eso quiere decir que en el siguiente frame la interpolación ya no va a ser entre 45 y 90, sino que va a ser en este caso entre 60 y pico a 90. Y así va a ir aumentando poco a poco hasta que pueda llegar a los 90 grados. En este caso, que es el valor de destino sobre el cual yo quiero que el mesh de mi personaje llegue. Y es así más o menos. Esta es la idea para hacer que nuestro mesh se ubique o se rote o apunte, por decir así, su forward vector apunte a la misma dirección de, en este caso, pues del forward vector de la cámara que tenemos dentro de la escena. Entonces, esa es la idea. Perfecto, pero aquí tengo tengo un ligero inconveniente, y es que recordemos que la rotación del personaje, del componente, nosotros ya la habíamos seteado. Por lo tanto, nosotros antes de modificar ese valor, de hecho aquí nos lo está devolviendo, yo necesito considerar siempre esos 90 grados. ¿Sabes qué? Vamos probando, vamos compilando y vamos a ver cómo nos va en este caso. Entonces, vamos compilando, vamos viendo qué es lo que sucede. Entonces, demo en este caso control B, para que en este caso pues Visual Studio empiece con la compilación. Y si todo está bien, en este caso no hay error de compilación ni nada de esas cosas, pues ya los veo en este caso dentro del motor.
Muy bien, gente, ya regreso aquí al motor, compiló en este caso sin inconvenientes y ya nos encontramos en este caso dentro del blueprint de nuestro personaje para indicarle ahora que utilice el landing instant que nosotros acabamos de generar. Para poder hacer este proceso nos vamos a venir acá en VP Character, en este caso que es la clase, vamos a seleccionar en este caso el mesh, el componente de mesh, y aquí en el componente de mesh tenemos en el apartado de animations tenemos algo que dice anim class. Esta es la clase que él va a usar para instanciar un objeto. Esto es lo que yo les decía hace un momento. Unreal lo que va a hacer es que al momento de iniciar con las animaciones, al momento de dar play a todo el tema de las animaciones, lo que va a hacer es que sobre cada componente de mesh que nosotros tengamos del tipo skeletal mesh o que sean del tipo mesh skinning, que también es un componente del cual deriva en este caso el skeletal mesh que nosotros tenemos en el personaje, lo que va a hacer es que va a tomar cada uno de esos componentes y va a instanciar en este caso un objeto del tipo que nosotros indiquemos en este caso sobre este parámetro. Entonces, lo que va a hacer es crear una instancia de este objeto del tipo MainAnimator. Y una vez que se instancia, va a setear ciertos valores, como por ejemplo, decir, bueno, yo me instancié sobre este componente de aquí. Por lo tanto, voy a guardarme la dirección de memoria de ese puntero para que tú puedas acceder y modificar información o setear información sobre ese componente específico. Otro dato que también guarda es el pound, sobre qué pound se está instanciando, sobre por ejemplo en este caso la instancia de nuestro personaje dentro del mundo. Entonces ese puntero también lo va a guardar y nos los va a dar o nos los va a ofrecer a través de una función que se llama getOwningActor o tryGetPoundOwner, que son dos funciones que nos permite obtenerlo o como actor o como pound, en este caso sobre el tema del árbol de herencia que nosotros tenemos de Unreal. Entonces eso es lo que va a hacer más o menos Unreal al momento de inicializar con las animaciones. Va a instanciar un objeto de este tipo y va a guardarse un puntero de este componente y un puntero del actor que en este caso pues va a estar en la escena. Eso es la idea detrás. Perfecto, entonces con esto pues va a instanciar ese objeto. Por lo tanto nosotros ahora podemos guardar y vamos testeando que todo esté funcionando bien. Sigue usando el blueprint, en este caso el BPU course. En este caso quería ver si no se había guardado bien o alguna cosa de esas por el estilo. Perfecto, aquí todavía creo que no, no, ya puedo usar. Pero en este caso yo estoy moviendo la cámara, pero no está actualizando nada todavía. Perfecto, entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Porque en este caso yo le estoy diciendo que instancie este anim class. Estoy sobre... bueno, animation mode, use animation blueprint específico. Sí, no es anim instant, esta es la clase base, es MainAnimator. Esta es la clase que tendría que instanciar, no la clase base. Es por eso que no estaba haciendo nada. Perfecto, entonces borremos aquí. Me estresa ver tanto en el log y vamos dándole play. Perfecto, ahí ya tuve un cambio. Mi componente en este caso se ubicó sobre 0 grados porque ese es con el valor con el cual él empieza. Porque la cámara técnicamente también tiene 0 en su componente de Joe al momento de empezar el juego. Entonces, al yo mover la cámara, podemos ver que en este caso el personaje se está más o menos orientando en base hacia donde la cámara está mirando. Entonces, esta es la idea que queremos. Pero aquí estamos teniendo un inconveniente por el motivo de que me olvidé de en este caso, extraer únicamente el componente de Joe. Entonces yo estoy extrayendo tanto el componente de Peach como el componente de Roll y es por eso que tengo hasta cierto punto un comportamiento no deseado. Entonces, esta es una de las cosas que ahorita vamos a corregir. Perfecto, entonces podemos ver que se instancia de forma correcta. Y también como podemos ver, en este caso el mesh se ubica en la rotación de 0, porque recordemos que nuestro mesh ya posee una transformación inicial. Entonces esta transformación inicial tendremos que considerarla. Aquí podemos hacer dos cosas. Podemos modificar o añadir esa rotación al Animation Blueprint. Ya mismo vamos a crear un Animation Blueprint ya a nivel del editor, ya como un blueprint en sí, y añadir esa rotación en este caso al mesh, o en lugar de usar las coordenadas locales en este caso del componente, utilizar las coordenadas globales o utilizar en este caso al actor, o sea, rotar directamente al actor.
En este caso voy a irme por la primera opción. Vamos a añadir esa rotación, pero al Animation Blueprint. Eso ya vamos a ver cómo lo podemos hacer. De momento vamos extrayendo las componentes que a mí me interesan. En este caso únicamente el componente de Joe. Por lo tanto, aquí lo que podemos hacer es inicializar un nuevo fRotator, por ejemplo, de esta forma. fRotator, que como primer componente le voy a pasar a pitch 0. En el caso de... Es que esto me lo devuelve como cuaternión. Forzosamente voy a tener que transformarlo en un rotator. Entonces ya vamos a ver punto... Ah, no, es que esto es transform. Yo necesito la rotación. Get rotation, pero recordemos que no podía acceder a la rotación del camera manager. Creo que es get camera rotation. Esta sí me la acepta. .Joe, perfecto. Y en su componente de rol, pues en este caso pasarle 0. Entonces con esto tendríamos un fRotator, pero recordemos que yo quiero usar cuaterniones, porque para poder usar la interpolación esférica, yo necesito que esto sea cuaternión. Por lo tanto, podemos hacer uso de fQuap make from rotator, por ejemplo. Perfecto. Y ya con esto pues ya tendría el cuaternión pidiendo en este caso únicamente la componente de Joe para de nuestro camera manager, o sea, en este caso de nuestra cámara. Entonces aquí en Mesh Rotator pues vamos haciendo lo mismo. fQuap make from rotator, por lo tanto vamos a inicializar un fRotator que le paso 0 en este caso a ¿cómo que se llama? A pitch. Aquí yo necesito ahora get relative rotation. Voy a pedir también su coordenada de Joe. Y en este caso a roll le paso 0. En este caso este cierra el fRotator y aquí este debería cerrar el make from rotator, o sea, de la función que tenemos dentro de la clase cuaternión. Y aquí ya tenemos otro cuaternión, perfecto, ya tenemos lo que necesitamos, únicamente las coordenadas de Joe. Perfecto, yo creo que con esto pues debería ser suficiente. Con esto pues ya podemos proceder en este caso a compilar nuevamente y ya los veo cuando estemos en este caso dentro del motor. Perfecto, gente, ya compiló de forma correcta. Vamos probando en este caso nuestro componente, bueno, nuestro anim instant, el tema de la rotación, para que no considere en este caso pues los otros componentes de la rotación. Entonces seguimos teniendo el mismo comportamiento que teníamos hace un rato. Entonces si lo hago hacia arriba pues ya no tenemos en este caso ni la coordenada de pitch ni la coordenada o componente de roll en este caso para un rotator. Perfecto, esto está funcionando de la forma en cómo estábamos presupuestando. Ahora vamos a corregir el problema que tenemos con el tema de la rotación inicial de nuestro componente, porque nosotros le estamos dando una rotación inicial por el hecho de que los assets normalmente de Unreal Engine no están bien orientados. Entonces siempre hay que hacer este cambio normalmente, y por lo menos en el Mannequin siempre hay que hacer este cambio. Ahora, como eso no me está funcionando, yo necesito poder darle esa rotación inicial. Y para poder darle esa rotación inicial no se la voy a dar desde el componente, sino que se la voy a dar ahora desde el Animation Blueprint. Entonces vamos a crear un nuevo Animation Blueprint. Entonces, clic derecho, nos vamos acá a Animation y aquí tenemos un apartado que dice Animation Blueprint. Sobre este Animation Blueprint nosotros tenemos que seleccionar un esqueleto específico, ya que necesita conocer en este caso el árbol de huesos de nuestro personaje para poder aplicar deformaciones sobre la animación. O sea, la información de la animación está guardada en cada uno de los huesos del personaje. Por lo tanto, necesita conocer cuál es ese árbol de huesos o cuál es esa jerarquía de huesos, más que árbol, jerarquía de huesos. Entonces la jerarquía es esta que tenemos de aquí, y también tenemos que indicarle cuál va a ser la parent class. Si nosotros no indicamos un parent class, por defecto va a usar siempre la clase anim instant, la clase por defecto. Pero en este caso yo tengo una clase de la cual él puede derivar, que es main animator, que es nuestra clase que nosotros tenemos desde C++. Por lo tanto vamos a crear ese animation blueprint. Y ahora normalmente en este caso el prefijo que se le suele poner a los Animation Blueprint es ABP, de Animation Blueprint.
y en este caso pues main animator, por ejemplo. Perfecto. Ahora, sobre la clase de nuestro personaje, tenemos que decirle que ahora el landing class del cual va a tener que crear una instancia ya no es de nuestra clase de C++, sino que es de nuestra clase a nivel de Blueprint. Por lo tanto, vamos a tener que hacer ese cambio aquí. Y aquí tenemos que buscar ABP main animator. Por lo tanto, lo que él va a hacer ahora es crear una instancia de esta clase que nosotros tenemos a nivel de Blueprint. Perfecto. Entonces ingresemos, en este caso, esto es un blueprint muy similar a los que, bueno, casi no hemos visto blueprint, pero bueno, es muy similar a los blueprints que nosotros tenemos normalmente. Aquí tenemos el landing graph, que es donde normalmente vamos a hacer las mezclas y todo ese tipo de cosas. Y el event graph, que es donde normalmente nosotros vamos a aplicar el código. Ahora, el cambio que nosotros vamos a hacer para aplicar esa rotación inicial es a nivel de landing graph. Aquí vamos a tener que, en este caso, crear un nodo llamado transform. En este caso puede ser transform rotation, transform location o direction, cualquiera de estos. En este caso vamos a usar un transform rotation, o sea, vamos a modificar la rotación en este caso del... Ah, no, pero esto me devuelve un F rotator, esto me devuelve un tipo de rotator. Esto no es lo que yo quiero hacer. Yo quiero modificar, creo que era modify. Transform Modify Bonds, en este caso, este es el nodo que me interesa porque este tiene un tipo de salida diferente que es el que se conecta en este caso sobre el output post, que es ya la pose final que va a mostrar de nuestra animación. Entonces yo quiero modificar o transformar en este caso un hueso específico. Aquí nosotros vamos a indicar cuál es ese hueso específico que nosotros queremos modificar. En este caso el que yo quiero modificar es el root. Perfecto. Y voy a añadir en este caso un valor a la rotación. Entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué? Rótalo menos 90 grados, en este caso en Z. Ese creo que era el valor que habíamos puesto acá, ¿verdad? Menos 90. Déjame chequear por si acaso. Sí, es menos 90. Perfecto. Entonces este valor es el que vas a añadir en este caso a la pose final que va a tener mi personaje. O sea, de la salida en este caso de nuestro Animation Blueprint. Pero bien, este nodo yo no lo puedo conectar directamente. Él tiene que hacer una conversión. Existen nodos de conversión porque el tema de la modificación de las animaciones es en espacio de componente o es en espacio de animación o alguna cosa así. Déjame ver, de hecho aquí me decía. Dice convert component space pose to pose link structure. O sea, en este caso la estructura normal para la modificación de las animaciones. Entonces yo tengo que hacer una conversión del tipo componente a local. Para ser honesto, no sé cuál es la diferencia. Para ser honesto. Entonces, siempre lo he manejado de esta forma. Si algún rato llego a encontrar cuál es la diferencia entre transformación de tipo component y la diferencia entre la transformación del tipo local, pues se las haré saber en su momento. Perfecto. Entonces, la rotación, ¿cómo se va en este caso a modificar? ¿Cómo va a modificar en este caso la rotación sobre ¿cómo que se llama? Sobre nuestra pose final? Podemos simplemente ignorarla, por más valor que aquí le pongamos, pues este valor se lo va a ignorar. Puedo reemplazar el valor existente que existe o puedo en este caso añadir el valor. Creo que con replace existing vendría a ser más que suficiente. Vamos comprobando de todas formas. Y este es el espacio de rotación que por lo general siempre lo dejo en component space. Perfecto. Y ahora aquí tengo que pasarle también, en este caso, tengo que poder conectarle algo, porque si yo compilo esto creo que me iba a dar error. Bueno, no, de hecho no me dio error. Perfecto, pero bien, podemos ver que nuestro personaje ya se rotó de forma correcta, basándose un poco en el forward vector, en este caso que tenemos de Unreal. Y de hecho aquí ya se rotó y de hecho aquí ni siquiera hemos modificado el valor. Perfecto, entonces vamos probando, vamos dándole play y vamos viendo en este caso el resultado. Perfecto, mi personaje se pone al frente siguiendo el forward vector, entonces si yo voy girando la cámara, pues él en este caso se va acomodando. Perfecto, esto está funcionando bastante bien. Ahora, ¿cómo podemos nosotros controlar la rotación? Porque en este caso él está rotando hacia su rotación de destino, lo está haciendo hasta cierto punto
bastante rápido. ¿Hay alguna forma de nosotros poder controlar eso de mejor forma? Pues sí, si cerramos este caso Unreal, porque de momento aquí en el editor no vamos a hacer nada más, nosotros a este valor podríamos pues pasarle pues un valor más pequeño que vaya entre 0 a 1. Por ejemplo, yo creo que sea un poco más lento. Entonces le puedo pasar en este caso 0.25. O incluso este es un valor que hasta cierto punto es bastante susceptible a que se pueda modificar en este caso desde el editor. De momento lo voy a dejar con ese valor. Creo que ese valor podría venirnos bastante bien porque no es ni muy lento y tampoco es demasiado rápido. O por lo menos creo que tampoco es demasiado rápido. Entonces igual esto es un valor que podríamos ir modificando conforme vayamos avanzando. Perfecto, entonces ahora nuestro personaje pues ya está rotando. Ahora, una cosa más que también podríamos hacer es que la rotación en este caso solamente se aplique cuando nuestro personaje en este caso pues adquiera una velocidad específica. Eso es algo que también podríamos hacer para que en este caso nuestro personaje no esté pegado como quien dice a la cámara, sino que cuando yo posicione me ponga en una rotación específica y yo le dé a mi personaje para que camine hacia ese punto, en ese momento cuando agarre velocidad, en ese momento el personaje rote. Entonces eso también lo podríamos hacer aquí. Entonces vamos a necesitar una forma de poder acceder al vector de velocidad del personaje. Como les indiqué, cuando se instancia en este caso un main animator, nos brinda dos punteros, el puntero hacia el componente y el puntero en este caso hacia el actor. Con el puntero hacia el actor nos viene súper bien porque a partir del puntero al actor o a partir del puntero hacia el pound nosotros podemos obtener el vector de velocidad. Eso lo hacemos en este caso a través de la función try, no get PwnOwner si nosotros queremos el pound, o si nosotros queremos el actor, pues get owning actor. Cualquiera de las dos nos viene bastante bien. A partir de a partir de los dos tipos nosotros podemos obtener en este caso el vector de velocidad. Pero bien, yo estoy más acostumbrado a usar try get PwnOwner. Entonces vamos a pedir su vector de velocidad. Entonces aquí vamos a tener que hacer una comprobación porque si el vector de velocidad supera un rango específico o su magnitud es mayor a un rango específico, solamente en ese punto vas a rotar. Por lo tanto, vamos a meter toda esta lógica que tenemos dentro de un if. Entonces, try get PwnOwner, vamos a mandar a llamar a su función get velocity, la cual nos devuelve ese vector de velocidad. Ahora, esto me devuelve un vector. Yo necesito conocer su magnitud. Por lo tanto, vamos a hacer uso de una función que creo que se llamaba len. Sí, se llamaba len en este caso, que nos devuelve la magnitud del vector. Entonces, si la magnitud de este vector es mayor o igual a un rango específico, en este caso las velocidades de Unreal van más o menos entre 0 a 600, 1000 puntos de velocidad, ya que Unreal está en centímetros. Entonces aquí yo le podría preguntar, bueno, si la velocidad es mayor, por ejemplo, a 5 centímetros aproximadamente por paso o a 5 centímetros por segundo, no lo sé, 5 centímetros de algo, si es mayor a esos 5 centímetros, entonces solamente bajo esa condición vas a aplicar toda esta lógica que tienes aquí. Perfecto. Entonces vamos revisando, vamos ordenando, mejor dicho, un poquito aquí. Estas son expresiones que ya se me están saliendo mucho. Esto ya me ocupa 128 columnas. Yo procuro que una expresión no me ocupe más de 123 columnas. Ya es una cuestión más mía, en este caso, como estoy acostumbrado a trabajar, porque yo considero que así es más fácil de leer. De hecho, en la recomendación que tenemos en el libro de Código Limpio, se recomienda específicamente eso de ahí, que toda una expresión que nosotros tengamos no ocupe más de una X cantidad de columnas. Creo que el rango que él decía era que no ocupe más de 120 columnas. Eso lo podemos ver de información aquí. O sea, hasta dónde llega más o menos el cursor, basándose en el conteo que hace desde 0, desde el punto, desde por acá más bajo, o 1, hasta en este caso, pues el punto final. Entonces están 111 columnas. Eso para mí ya es un poco más legible. También podríamos hasta cierto punto crear una función de ayuda, un helper function que nos extraiga
en la coordenada de Joe y también nos devuelva un cuaternión. Eso también podríamos hacer en este caso como para mejorar un poco más hasta cierto punto la legibilidad. Si bien es cierto, aquí es bastante claro porque estoy creando un cuaternión a partir de un rotator, entonces yo sé directamente qué es lo que está sucediendo. Entonces, de pronto crear esa función de ayuda puede estar de más. De pronto, quién sabe, esto en realidad ya depende de cada programador. En este caso yo sí prefiero hacerlo. Vamos a crear una función que se va a devolver en este caso un cuaternión y la voy a llamar no sabría decir, el tema de los nombres es complicado. Make quad in Joe front rotator, por ejemplo. Entonces voy a construir un cuaternión en Joe a partir de un rotator. Por lo tanto, aquí necesito que me indiquen un F rotator, que es el que voy a usar para poder extraer en este caso la coordenada de Joe. Entonces, return F quad make front rotator. Entonces aquí voy a construir un rotator. 0, en este caso rotator.joe y 0 en este punto de aquí. Perfecto. Mejor podemos llamarlo así. Make quad from C rotation. Puede ser un poco más claro. Esto en realidad ya depende de su proyecto y qué tan claro puede ser esta función para ustedes. Entonces voy a construir o voy a crear un quad desde una rotación en Z. Por lo tanto, aquí lo que hago es mandar a llamar a esta función y yo ya lo que tendría que pasar es simplemente cámara manager, cámara rotation. Entonces, aquí me está devolviendo un cuaternión. Perfecto. Entonces, vamos a hacer lo mismo aquí. Get owning, get relative rotation. Ahí. Pegamos esto acá y queda bastante corto. Un poco más manejable, un poco más entendible hasta cierto punto. Perfecto. Y con esto en teoría ya deberíamos estar. Vamos compilando nuevamente y ya los veo cuando estemos dentro del motor. Muy bien, gente, la compilación finalizó de forma exitosa, por lo tanto vamos probando. Entonces démosle play en este caso, esperemos un ratico. Muy bien, entonces muevo el mouse, en este caso la rotación no se está aplicando, en teoría debería aplicarse cuando mi personaje pues alcance un rango específico, en este caso supere los 5 centímetros por paso o los 5 centímetros por segundo, no lo sé más o menos, pero bien, cuánto puede llegar a alcanzar mi personaje por segundo en el movimiento que tenemos en Unreal, pero bien, entonces vamos presionando W para que se mueva. Y perfecto, ahí vemos que en este caso la rotación pues se está aplicando y tenemos todavía el movimiento en 8 direcciones. Bueno, tenemos a nuestro personaje siempre centrado a la cámara. Esto nos viene súper bien para el movimiento en 8 direcciones que queremos crear. Entonces yo puedo ir moviéndome y mi personaje pues siempre se va orientando. De hecho la rotación creo que está bastante bien, se lo puede dejar en ese punto. Se lo puede llegar a aumentar un poquito más, pero está bastante bien la verdad. Esto nos va a venir excelente en este caso, o creo que nos puede venir súper bien para el desarrollo del proyecto en sí. Y bien, gente, esto creo que sería todo por este video. En realidad quería avanzar todavía mucho más, quería ver si cubría en este capítulo todo el tema de la animation, bueno, la introducción al Animation Blueprint completamente en este capítulo, pero no va a ser posible porque ya de hecho este video ya está quedando demasiado largo y tampoco es mi intención tener videos demasiado extensos porque la verdad que pueden llegar a dar bastante información, pero también pueden ser muy cansón para las personas que en este caso, para los espectadores que puedan ver este video, porque tampoco van a sentar a ver una película hasta cierto punto. Entonces, para el próximo video espero ya poder finalizar con todo el tema de la introducción a la animación. Así que, gente, muy bien, esto sería todo. Así que si les gustó el video, pues ya saben, pueden darme con un like y suscribiéndose a este canal.
Aquí les voy a dejar en este caso la serie que estamos creando, en este caso el curso de Unreal Engine 5 con C++. Cualquier duda, comentario y sugerencia, como saben, en la cajita que tienen ahí abajito, siempre seguido de su correspondiente punto y coma. Y también no olviden que pueden apoyar el canal de forma más directa a partir de la página de Buy Me a Coffee. El link lo encuentran en este caso en la descripción del video. Y ahora sí, gente, pues conmigo será hasta la próxima, así que los veo para el próximo video. Hasta pronto.